¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. La medida de la diagonal de un cuadrado del lado P unidades es siempre un número irracional. Esa afirmación es falsa, ya que si consideramos un cuadrado del lado P, la diagonal de ese cuadrado del lado P, llamémosle h hacia diagonal, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por P. Entonces basta con que P sea igual a raíz de 2 para que h sea igual a un número racional igual a 2. Por lo tanto, la A no es verdadera. La diagonal de un cuadrado del lado P no siempre es un número irracional, como aquí lo acabamos de ver. La B dice que el perímetro de una circunferencia es siempre un número irracional. El perímetro de una circunferencia de radio r está dado por 2pi por el radio. Y claro, pensaríamos que el perímetro siempre va a ser un múltiplo de pi, pero si decimos que r, el radio, es igual a 1 partido por pi, entonces nos va a quedar que el perímetro va a ser igual a 2pi por el radio, pero el radio es 1 partido por pi, y simplificamos el pi con este pi, y nos va a quedar que el perímetro es igual a 2. Por lo tanto, el perímetro de una circunferencia no siempre es un número irracional, por ejemplo, cuando el radio es igual a pi. Así que la B tampoco es verdadera. La opción C dice, si la medida de la altura de un triángulo equilátero es un número racional, entonces la medida de sus lados son números racionales. Si no lo recordamos, ¿cuál es la relación entre la medida de la altura de un triángulo equilátero y sus lados? Vamos a tener que deducirla. Dibujamos un triángulo equilátero y tenemos del lado A, por ejemplo, y su altura está acá. La gracia es que la altura divide al lado en dos partes iguales. Entonces vamos a formar de acá un triángulo rectángulo de lados A medios y la altura h que estamos relacionando. Entonces vamos a tener por triángulo por Pitágoras que h cuadrado más a medios al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa, y en este caso la hipotenusa es este segmento que mide a. Entonces va a ser igual a al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es despejar h en función de a. Entonces de acá vamos a obtener que h es igual a cuadrado menos a cuadrado partido por 4. Si restamos, nos va a quedar que h cuadrado es igual a 3 cuartos de a cuadrado, por lo tanto h es igual a la raíz cuadrada de 3 medios por a. Y aquí lo que nos están diciendo es que, volvamos a leer, que si la medida de la altura, lo que llamamos h, es un número racional, entonces la medida de sus lados son números racionales. Y eso es falso porque para que h sea un número racional, a tiene que ser un número irracional. En particular, por ejemplo, podría ser, para que h sea racional, a tiene que ser igual a 1 partido por raíz de 3. Si a es igual a 1 partido por raíz de 3, vamos a poder simplificar este raíz de 3 con ese raíz de 3 y nos va a quedar un número racional. Por esa razón es que la tercera afirmación también es falsa. Vamos a revisar la cuarta. La cuarta afirmación dice
que si el perímetro de un triángulo es un número racional, entonces la medida de sus lados son números racionales. Pensemos en un triángulo que tiene tres medidas, por ejemplo, distintas, que podría ser 4 menos raíz de 2, otro lado que va a ser 4 más raíz de 2 y el otro va a ser 2. Si tenemos estas medidas de lados de un triángulo, nos vamos a dar cuenta que el perímetro de un triángulo sea un número racional no implica que las medidas de sus lados son números racionales. No lo implica porque, por ejemplo, en este caso, este triángulo tiene como perímetro 10, que es un número racional. Por ejemplo, el número racional 10 sería el perímetro, pero sus lados son números irracionales, dos de ellos, este de acá y este de acá. Si se dan cuenta, al sumarlos se cancelan las raíces de 2, pero se mantienen los 4 y ahí da 8 más 2, 10. Por lo tanto, la cuarta afirmación tampoco es verdadera. Que el perímetro de un triángulo sea un número racional no implica que los lados de los triángulos del triángulo sean racionales. Por lo tanto, la opción correcta en esta pregunta es la opción E, ninguna de las anteriores.